Hola, muy buenos días. Sean bienvenidas a la tutoría número 2, tercero de bachillerato. El tema que tenemos para hoy día es la ley de Coulomb. En algunos libros pueden encontrar como la ley de Coulomb, en otros lados pueden encontrar como la ley de Coulomb. Dependiendo de cada región le dan la diferente traducción, pero en realidad la ley de Coulomb es de un francés llamado Charles Coulomb, que ya vamos a ver qué fue lo que descubrió ese señor. El objetivo de esta clase es que vamos a comunicar los resultados experimentales realizados relacionados con fenómenos físicos mediante informes estructurados y detallado la metodología utilizada con la forma correcta de expresión de las magnitudes medidas o calculadas. En otras palabras, vamos a resolver ejercicios de esta ley de Coulomb y al momento de resolver vamos a comprender qué fue lo que encontró este señor Coulomb. La ley de Coulomb fue prácticamente desarrollada o descubierta por el físico francés Charles Coulomb entre 1736 y 1806 él vivió, y la ley fue descubierta en 1785. Bueno, no nos interesa tanto la ley, pero lo que él experimentó es que por medio de una balanza de torsión inventada por él, logró establecer que entre dos cuerpos cargados eléctricamente se ejerció una fuerza que seguía una ley parecida a la de Newton, referente a la ley gravitacional, aunque con importantes diferencias. Entonces la semana pasada vimos lo que eran las fuerzas eléctricas, vimos lo que era electrización, lo que era electrostática, y también vimos las leyes de las cargas, que era la ley de las cargas. Cuando habían dos cargas de diferentes signos se atraían y cuando eran de signos iguales se repelían. Entonces el francés Charles Coulomb se dio cuenta de este fenómeno de la ley de cargas. Ahora dijo él, pero ¿cómo yo puedo saber cuál es el valor o qué magnitud es lo que provoca que se atraigan o que se repelen? Entonces ahí se dio cuenta que lo que hace que estas cargas en el espacio, en el vacío, se atraigan o se repelen, es conocido como la fuerza de atracción eléctrica. Sí, fuerza de atracción eléctrica o de Coulomb. Y él decía que esta fuerza de atracción puede ser tanto repulsiva como atractiva. Entonces esta fuerza eléctrica entre estos dos cuerpos disminuye si se impone un tercer cuerpo, lo que no sucede con la fuerza de Newton. ¿Qué quiere decir? Que si aparte de dos cargas en el espacio aparece una tercera carga, esa fuerza de atracción y repulsión también va a disminuir porque se va a distribuir entre las tres cargas. Y si aparece una cuarta carga también se va a disminuir porque también va a aumentar y va a aparecer fuerzas de atracción y repulsión entre la cuarta carga. O sea, entre todas las cargas siempre van a haber vectores o líneas que no las vemos, pero sabemos que están ahí presentes porque sabemos que se atraen o se repelen, aunque no las vemos. Entonces esa fuerza siempre, dependiendo de la cantidad de cargas, va a aumentar o va a disminuir. Si hay más cargas, pues va a disminuir. Si hay menos cargas, va a aumentar. Entonces esta fuerza de atracción repulsión entre dos cargas puntuales, él dijo o manifestó que siempre es directa proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, pero eso es en teoría ya, pero ya te voy a explicar a fondo en sí qué es lo que él dice. Voy a aquí usar la pantalla. La ley de Coulomb es fácil. Él dice que las cargas se ven atraídas por algo que se conoce y que se llama como fuerza, ¿sí? En el mundo cotidiano todas las cosas se mueven debido a la manifestación de las fuerzas, ¿sí? ¿Y cómo se representan en física y en matemáticas? Con la F mayúscula y una flechita arriba, porque es un vector. Porque aparte de tener un valor cuantitativo o un valor numérico, también tiene una unidad de medida. Entonces, antes que Coulomb, estuvo un señor Newton que fue el profesor de Charles Coulomb. Este señor se llama Newton, Isaac Newton, el padre de la mecánica. Él estableció de que esta fuerza se debe medir en honor a él en Newton, ¿sí? Entonces, por el espacio y por todas las cosas vemos los Newton presentes. Ahorita mismo que tú estás escribiendo, tus manos se mueven por una fuerza muscular. Esa fuerza muscular se la puede calcular con instrumento de medida en Newton. Incluso gracias a la gravedad tú te encuentras ahorita sentada en esa silla, si no estuvieras volando por los espacios. Y esa fuerza también es de atracción y es conocida como la fuerza del peso, que es una manifestación de la gravedad. No es otra cosa que la suma entre la multiplicación entre la gravedad por la masa de tu cuerpo. Entonces hasta ahí más o menos ya vamos conociendo la película de qué fue lo que hizo este Charles Coulomb y su ley de Coulomb. Entonces aquí yo te he puesto un diagrama de lo que sucede utilizando lo que son diagramas con las cargas.
Aquí vemos, por ejemplo, una carga 1. En física se la representa con la letra Q y un subíndice numérico para indicar qué número de carga es. Entonces, cuando tú veas Q1 significa carga 1 y cuando veas Q2 significa carga 2. Como ves que ambas están con un signo más, significa que ambas son protones. Protones. Si tuvieran un signo menos, fueran electrones. Pero son protones. Entonces, ¿qué pasa que estas dos cargas? La ley de carga dice que del mismo signo va a haber una repulsión. Entonces, como hay una repulsión, la fuerza se dibuja hacia afuera, indicando de que se están separando. Y aquí se especifica que hay una fuerza 1 y una fuerza 2. ¿Sí ves? Está indicando de que son de repulsión. Ahora viene otro caso. ¿Qué pasa cuando ahora ya no tenemos dos protones, sino ahora tenemos un protón y un electrón? Ahí vuelta va a haber una atracción. Y las flechas ya no se dibujan hacia afuera, sino se dibujan hacia adentro, porque aquí vemos que está una positiva y una negativa. Entonces aquí va a haber una atracción. Ahora, como estas cargas se atraen o se repelen en el espacio, en el vacío, siempre va a haber una distancia que los separe. Esta distancia Charles Coulomb la representó con la letra R minúscula, o en algunos textos guías utilizan la letra D para representar que es una distancia de separación. Entonces puede ser que en algunos libros modernos veas con la letra R, en otros libros veas con la letra D, pero sigue siendo lo mismo, en realidad es una distancia que los separa. Entonces, lo que él descubrió, y él decía que tanto esta fuerza de atracción como de repulsión siempre va a ser igual al valor de una constante K. Esta constante K es un valor que él encontró y él lo calculó matemáticamente, encontró ese valor y él dedujo que es un valor constante. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cuánto vale ese valor. Ese valor constante siempre va a valer lo mismo, no importa si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, n cargas o millones de cargas que se encuentran en el espacio atrayéndose o repeliéndose, no importa la cantidad de cargas, entonces ese valor siempre va a valer lo mismo y permite encontrar la fuerza de atracción y repulsión de estas cargas. Entonces por eso dice la fórmula o la ley de él, que dice que la fuerza siempre va a ser igual a esta constante de proporcionalidad o constante de Coulomb multiplicado por el valor que tenga la carga 1 y multiplicado por el valor que tenga la carga 2 y todo esto dividir para esa distancia al cuadrado que se está manifestando en ese espacio. Entonces es lo más lógico. Entonces si yo tengo dos cargas en el espacio, para poder encontrar yo la fuerza de atracción tengo que multiplicar el valor que tenga esa carga 1, ¿sí? Más el valor de la carga 2, dividirlo para el cuadrado de la distancia que lo separe y multiplicarlo por ese valor de la constante proporcionalidad. Mira, aquí también te he puesto un gráfico donde vemos dos cargas supuestamente que están como péndulos, y como están estos plomos cargados eléctricamente, pues va a haber una atracción y una repulsión, y por la gravedad vuelven de nuevo a su posición inicial, y por eso es que se encuentran constantemente yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Se encuentran con un movimiento armónico simple, es lo que se le dice en física. En realidad estos objetos que están aquí deben ser unas esferas metálicas que están cargadas con electrostática. La semana pasada vimos que los objetos se pueden cargar con carga eléctrica y por ese motivo se atraen y se repelen. Vamos entonces a continuar y con eso ya vamos a ir comprendiendo. Entonces, como ya pudimos observar en la diapositiva anterior, vimos ya la fórmula, ¿no? Ya conocíamos la fórmula. Aquí igual la voy a volver a escribir de nuevo. Entonces, Charles Coulomb, que decía que la fuerza de atracción o repulsión siempre va a ser igual a una constante de proporcionalidad. Y tú me dirás, ¿cuánto vale este valor? Entonces yo aquí te lo he puesto. El valor de la constante de proporcionalidad es este. Es 9 por 10 elevado a la novena por Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Pero no te me vayas a asustar, eso no es necesario que tú te lo aprendas de memoria. Antes, en la educación tradicional, nos hacían aprender estos valores constantes de memoria. Ahora tú lo puedes anotar por ahí y tener presente que simplemente lo vas a usar para poderlo reemplazar y para poder calcular. Pero ya no es necesario aprendernos de memoria, sino más bien aprender para qué sirve. Entonces, como te decía, esta constante K es una constante de proporcionalidad. Y el sistema internacional, aquí tenemos su unidad de medida. Ahora tú me dirás, ¿y cómo sacó ese señor Newton esa constante de proporcionalidad? Él se puso a experimentar
y se dio cuenta que para poder calcular ese constante de proporcionalidad, uno se debe hacer calculando lo que es la constante dieléctrica. La constante dieléctrica es un valor que todos los objetos tienen para poderse cargar eléctricamente o descargarse eléctricamente. Pues no es lo mismo que tú pongas electricidad en el agua, en el aire, en el azufre, en la madera o la porcelana. Cada material atómicamente o molecularmente tiene una estructura que tiene una permitividad o una constante dieléctrica para poder recibir carga o para poder compartir la carga. Entonces, él se ayudó para calcular esa constante de proporcionalidad trabajando esta fórmula, ¿sí? Pero esta fórmula de aquí no nos interesa, más bien es solo por conocimiento que te la estoy mostrando, de cómo el señor Charles Coulomb calculó este valor de proporcionalidad, ¿sí? Pero para que te des cuenta, lo hizo porque cada material o cada sustancia va a tener un valor de constante de permitividad o una constante para saber cuánto puede cargarse o descargarse eléctricamente. Por ejemplo, nosotros las personas topamos un cable eléctrico, automáticamente nos electrocutamos, ¿no es cierto? Y nos morimos por la diferencia de potencial. Pero si conectamos, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas el caucho, que es un aislante, eso no se va a cargar eléctricamente porque su constante de permitividad es muy baja y no permite el movimiento de las cargas eléctricas por su sustancia. Lo mismo con la madera, lo mismo con la porcelana. Por eso es que algunos materiales que son aislantes no permiten que cruce la corriente eléctrica y hacen resistencia para que no cruce esta carga eléctrica. Continuemos. Entonces decía que la fuerza era igual a esta constante de proporcionalidad. Ya sabemos cuánto es el valor de la constante de proporcionalidad y ya sabemos cuál es su unidad de medida. Luego dice que por el valor de la carga 1 que se encuentra en el espacio. Ahora tú me dirás, ¿y la carga 1 en qué se mide? Entonces, en honor a este señor Charles Coulomb, el sistema internacional en Ginebra estableció que la unidad de medida para las cargas va a ser el Coulomb, ¿sí? El Coulomb. O en algunos textos le dicen Coulomb, pero cuando yo digo Coulomb los estudiantes se me saben reír, me van a decir, profesor, es Coulomb. No. Coulomb o Coulomb, ¿eh? Hombre, que le acuñan a esta unidad de medida. Luego tenemos que también se debe multiplicar por el valor de la carga número 2. Porque son dos cargas que están mínimo en el espacio. Si recordemos, para que exista atracción o repulsión, mínimo debe a dos cargas. Y luego dividir para esta distancia que la separe al cuadrado. Porque debe haber una distancia que lo separe. Y esta fuerza la vamos a encontrar y la vamos a obtener y se va a dar un valor en Newton, ¿sí? Porque la unidad de medida para la fuerza es el Newton. Ahí estamos. Entonces ahora ya tenemos claro cada una de las magnitudes involucradas en esta ley de Coulomb. Tenemos una fuerza, que es la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión. Su unidad de medida es el Newton. Tenemos el valor de la carga 1, que es la carga de ese cuerpo que está cargada eléctricamente y su unidad de medida es el Coulomb. Tenemos el valor de la carga 2, que es la carga del cuerpo 2 y su unidad de medida es el Coulomb. La distancia que separa estos cuerpos que están cargados eléctricamente, que es en metros, dada por el sistema internacional, y la constante de proporcionalidad, que es un valor que nunca va a cambiar, porque dice constante, o sea que siempre va a valer lo mismo, sea en la China, en la Conchinchina, siempre va a valer lo mismo, que es 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y esta es la unidad de medida. ¿Qué te parece? Entonces ahí sí tenemos claro cuáles son las unidades de medida y las magnitudes. Todas estas son las magnitudes. Fuerza, carga 1, carga 2, distancia y la constante proporcional. Aquí igual te he puesto que puede hacer que la escribas con la D o con la R y signifique lo mismo. Aquí tenemos entonces un diagrama de vectores. Aquí está explicando simplemente cómo es que se sacó la fórmula. La fórmula sigue siendo la misma, ¿sí? Solamente que aquí sacan la fórmula por separado. Si digamos que quisiera encontrar la fuerza desde la carga 2 a la carga 1 y reemplazan la fórmula. Y acá vuelta si quisiera encontrar la fuerza de la carga 1 a la carga 2, ¿qué sería lo que tendría que hacer? Pero aquí nos vamos a olvidar porque si te percatas sigue siendo la misma fórmula. Lo único que le ponen es valores para indicar la dirección de donde voy a calcular. ¿Sí me explico, no? Sí. Eso. Vamos de nuevo. Aquí te voy a explicar esto. Este diagrama de vectores sigue siendo lo mismo. Sigue siendo la misma fórmula. Sigue siendo que fuerza es igual
a la constante de proporcionalidad por la carga 1, por la carga 2, y todo esto dividido para la distancia al cuadrado que lo separe. Sino que aquí le ponen estos subíndices de 2 a 1 para indicar que es la fuerza que voy a encontrar desde esta carga 2 a esta carga 1. O sea, voy a encontrar la fuerza de aquí para acá, ¿sí? Y en la de acá vuelta me está diciendo que voy a encontrar la fuerza de 1 hacia 2, o sea, en sentido contrario. Pero si calculamos, el valor que nos va a salir es el mismo. Yo diría que este diagrama de vectores es explicar solo para tener conocimiento de cómo funciona la dinámica de la ley de Coulomb. Pero si tú te percatas, esta fuerza de aquí con esta fuerza de acá van a ser el mismo valor. No existe la necesidad de calcular fuerzas por separado, porque la fuerza, sin importar el sentido o el vector unitario, va a ser la misma, ¿sí? Entonces, por aquí, esto de aquí solamente es para que el estudiante comprenda el sentido y la dirección, nada más. Pero de ahí, olvidémonos de esto de usar estos subíndices de 2 a 1 y de 1 a 2, porque no es necesario. No es necesario, porque siempre va a ser el mismo valor de la fuerza. Como ya te pregunto, para que tú te des cuenta. Si están dos personas separadas y las dos personas quieren obtener algo, da lo mismo que la una se levante a coger el objeto o que la otra persona se levante a coger el objeto, porque las dos están separadas a la misma distancia. Entonces no existe razón de hacer tremendo diagrama de vectores, sino más bien es meramente para saber la dirección de quién fue el que fue a ver el objeto de la mesa. En este caso es solamente para saber en cuál va a ser la dirección de las fuerzas, si va de norte a sur o de este a oeste. Nada más, eso es meramente eso. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Aquí yo te he planteado un ejercicio de experimentación. Dice que tenemos una fuerza que se ejerce de cargas y nos dan el valor de la una carga. Dice que el valor de la carga 1 es de 1 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y el valor de la carga 2 es 2.5 por 10 a la menos 6. Distantes de la otra 5 centímetros. Y vemos aquí las cargas. Vamos entonces a ayudarnos de la pizarra para poder resolver. En física siempre se utiliza un método que se llama el método experimental. Aquí te ponen experimentación porque este es el enunciado o es el problema que nosotros debemos experimentar, o el experimento, ¿no es cierto?, que debemos verificar y comprobar. Y aquí el segundo paso que debemos hacer es hacer un dibujo para ver qué ha pasado, ¿no?, con ese fenómeno físico, ya que no estamos en un laboratorio de física. Entonces vamos a tratar de hacer una gráfica. Entonces en la gráfica, ¿qué nos damos cuenta? Primero que son dos cargas positivas. Entonces, ¿qué nos decía la ley de la carga? Cuando son cargas positivas, o sea, del mismo signo, ¿qué va a haber aquí? Va a haber una repulsión. Muy bien, va a haber una repulsión. Entonces, solo con ver ya sabemos que ese fenómeno físico va a haber una repulsión. Y nos piden encontrar la fuerza. Igual, aunque aquí en este gráfico dice la fuerza de 2 a 1 o de 1 a 2, lo que queremos encontrar simplemente es una fuerza. Entonces, lo primerito que vamos a buscar es la fuerza. Vamos a poner que esa es nuestra interrogante. No sabemos cuál es la fuerza, el valor de la fuerza en Newton. Lo que sí sabemos es que es de repulsión. Y ya estamos aquí entonces sacando mis pequeños datos, mi información relevante para poder comprender este fenómeno físico. Luego me dan un valor de carga 1. Lo anoto en esta parte de acá. Digo, bueno, ¿cuánto vale el valor de la carga 1? Me dice que la carga 1 vale 1 por 10 a la menos 6. Y como sabemos, la unidad de medida de la carga en honor al señor Coulomb es el Coulomb. Por eso lo ponen con la letra C mayúscula. Ahora también te ponen el signo. El signo que te ponen es para indicarte si esa carga es un electrón o un protón. Como te ponen la carga positiva, te están diciendo que es un protón. Significa que es una carga que está cargada positivamente. Tenemos otro dato adicional. Tenemos el valor de la carga número 2. De igual manera anotamos el valor de la carga número 2. ¿Cuánto vale el valor de la carga número 2? Me dice que me vale... Eso, díctame 2.5. 2.5 X 10 a las 6 también, negativo. Eso. Te escuché que mencionabas que esto es X. Esto de aquí no es X, esto significa por, ¿sí?
podríamos utilizar la X o el puntito para indicar de que es un producto. Esto de aquí no pienses que es X, esto es por. ¿Sí? En álgebra, bueno, sí usamos X, pero esto en realidad es un por. ¿Qué quiero decir con esto? Que podríamos anotar también así, para que no te confundas. Esto es 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ya? Y también es una carga cargada positivamente. ¿Qué más datos tenemos también ahí? También me habla de la distancia. Me dice que están separadas 5 centímetros. Entonces también tenemos la distancia. Ahora, aquí viene un problema. Nos dan la unidad de medida en centímetros. Pero resulta que el sistema internacional me dice que siempre las distancias deben estar dadas en metros. Entonces convierto estos 5 centímetros a metros. Entonces yo sé que 5 centímetros en metros es más o menos equivalente a 0.0. Eso, muy bien, 0.05 metros. ¿Sí? ¿Cómo yo saco esa deducción? Porque si tú sabes, me hago una regla de 3 simple. Yo puedo decir así sencillito, ¿no? Puedo decir, bueno, si 100 centímetros equivalen a 1 metro, yo puedo decir 5 centímetros, ¿cuánto equivaldría? Y me hago mi regla de 3 simple. Entonces digo, bueno, lo que está con la primera diagonal de la flechita va en la parte de arriba, ¿no es cierto? Entonces pongo así, 5 centímetros por 1 metro. Y todo esto dividido para los 100 centímetros. Entonces centímetro con centímetro se van, sería 5 dividido para 100. 5 dividido para 100 pues me sale a 0.005. Y me queda la equivalencia en metros, que es 0.05 metros. Ahí sí ya estamos entendidos, ¿no? Sí. Listo, vamos entonces a continuar. Entonces ya tenemos ahí 1, 2, 3 datos, ¿no es cierto? ¿Qué datos más ya tendríamos ganado? Ya tenemos la distancia en metros. También tenemos el dato que encontró Coulomb, la constante de proporcionalidad K. Ese valor él ya nos lo dio. Entonces, así el ejercicio o el experimento no te lo diga, tú ya lo pones. Porque ese valor tú ya sabes cuánto vale. Y ese valor valía 9 por 10 a la 9. ¿Qué más era? Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Porque este valor ya nos lo dio el señor Charles Coulomb y él decía que ese valor vale, no importa si son 2 cargas, 3 cargas o 4 cargas, siempre va a ser el mismo valor de constante de proporcionalidad o la constante de permitividad. Miren, entonces ya tenemos nuestros datos, hemos sacado todos estos datos de aquí. Ahora que ya tengo los datos, el siguiente paso es aplicar la fórmula. Entonces, ¿cuál era la fórmula? La fórmula me decía que la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por el valor de la carga 1 por el valor de la carga número 2 y todo esto dividido para la distancia al cuadrado. Ahora debemos reemplazar simplemente cada una de estas expresiones algebraicas o cada una de estas incógnitas con los valores que ya hemos sacado de los datos. Las unidades de medida no le vamos a poner porque ya sabemos que la fuerza nos va a quedar en Newton. ¿Sí? Entonces solo vamos a usar los valores. Vamos a coger entonces los valores. ¿Cuánto vale el valor de la constante de proporcionalidad? Vale 9 por 10 a la 9. Y aquí que he hecho, he reemplazado este valor de K. Vamos a usar otro color para que vayas distinguiendo por color lo que voy haciendo. Ahora voy a reemplazar el valor de la carga 1. ¿Cuánto vale la carga 1? Entonces aquí voy a poner, vale 1 por 10 a la menos 6. Muy bien. Ahora vamos con el valor de la carga número 2. Que es esta de aquí. ¿Cuánto vale? 2.5 por 10
10 a la menos. A la menos 6. ¿Ya? Ahora, me dice que todo esto divida para la distancia al cuadrado. ¿Cuánto me dan de distancia? Me dan 0.05. De una vez yo lo voy a elevar al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cómo haces para elevar al cuadrado? Tú multiplicas 0.5 dos veces. Entonces vamos a multiplicar 0.05 0.10. ¿Cuánto nos dará? 0.10. A ver, olvidémonos de los ceros. Olvídate de los ceros y después te digo qué hacemos con los ceros. 5 al cuadrado, ¿cuánto será? 5 por 5. A 25. Ya, ¿no es cierto? 25. Ahora, como vemos que son decimales, tenemos que aumentarle 3 posiciones decimales. Entonces le vamos a poner 1, 2 y 3. Y le ponemos la comita. Entonces 0.05 ha sido equivalente a 0.0025, porque lo elevamos al cuadrado. Aquí lo que hicimos es directamente para que no nos dé problema elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Entonces como se eleva al cuadrado es lógico que ya no aparezcan 2 ceros, sino 3 ceros. Ahora, si nosotros ahorita no tenemos una calculadora, imagínate todo ese relajo de cómo hago esas potencias, simplificar o dividir. Entonces, yo me voy a ayudar de algo en matemática que se conoce, se llama como notación científica. La notación científica no es otra cosa que coger esa comita, correrla y convertirla en un valor de notación científica. Entonces, este 0.025 me va a dar problemas para dividir. Necesito convertirlo en una expresión de notación científica. Entonces lo voy a hacer en la parte de acá arriba para que me entiendan. Entonces vamos a hacerlo en notación científica. En el caso de que no tengamos calculador, entonces vamos a coger 0.0025. Compañero, buenos días. Disculpe, ya estoy en mi hora. Buenos días. Buenos días, compañera María. Ya concluyo, discúlpeme, lo que pasa es que la compañera también terminó tarde. Vamos entonces a concluir con esto, ya estamos por culminar. Verás, entonces esta comita de aquí la voy a correr acá. La quiero correr acá. Entonces si te percatas, ¿cuántos espacios se ha movido esa coma? 1, 2, 3. Entonces fácil, lo vuelvo a anotar y digo que esto vale en realidad 2.5 por una base 10. Y como corrí 3 posiciones, 1, 2, 3, le voy a poner 10 a la 3. Entonces este valor de aquí ya lo reemplazo y este valor vale 2.5 por 10 elevado a la 3. Ahora sí ya se me hace más fácil resolver el ejercicio porque yo ya puedo simplificar. Entonces veo que hay un 2.5 en el denominador y elimino con lo del numerador. Se van. Si te percatas, aquí tengo un 10 a la menos 6 con un 10 a la menos 6. Exponentes con bases iguales, ¿qué hago? Sumo. Entonces me quedaría un 10 a la menos 12. Y aquí tengo un 10 a la 9. 9 menos 12 me da menos 3. ¿Sí? Y tengo un menos 3 de arriba. Si este 10 a la 3 subiera con el menos 3 de arriba, se va a simplificar. Y en total, ¿qué me ha quedado? Solamente el 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza para este ejercicio de repulsión que encontramos ha sido de 9 newton. Y con eso he resuelto mi ejercicio. Con eso ya supe que estas dos cargas han tenido una fuerza de repulsión. ¿Entendido entonces ahí lo que hicimos? Simplificó las fuerzas y los medios. Se puede contar. Entonces mira, como no tuvimos calculadora, con la ayuda de la notación científica, evitamos eso de estar sumando, multiplicando, dividiendo. Simplemente comenzamos a simplificar valores de igual base y comenzamos a jugar con los exponentes. Como todas son base 10 y tienen exponentes diferentes, pues cuando vemos exponentes diferentes los sumamos o los restamos, dependiendo. Entonces mira aquí, ¿qué es lo que hicimos? 6 y 6, como son iguales los sumo, te da menos 12. El de acá es diferente, es 9 positivo, entonces 9 positivo menos 12 te va a dar menos 3. Y como el 3 de abajo es positivo, se simplifica, pues un negativo con un positivo
se van. ¿Y qué es lo que me quedó? Solamente el 9. Y con eso ya pude calcular. Y me evité usar esa calculadora y tener que realizar tremenda operación matemática. Aquí te dejo las referencias bibliográficas y eso te ha sido toda la clase de hoy día. Gracias. Si no hay ninguna pregunta, te agradezco muchísimo y te dejo con la compañera de la asignatura de historia. Muchas bendiciones y cuídate mucho. Chao, chao. Chao, gracias.